Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por asistir a este primer seminario online organizado por la Alemán Bio. También agradecer a Proenol, nuestros colegas de Portugal, que han participado en la organización y convocatoria de este seminario. Bueno, no me he presentado. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Javier Tellez. Yo soy el responsable de I+D del proyecto La Albiñe, que es el proyecto de la Alemana Enología para la Viticultura. Y bueno, precisamente por esta situación tan difícil que estamos sufriendo en la actualidad y que está afectando a nuestro sector, esto fue lo que nos dio pie al tema del seminario de hoy, ¿no? Hablando con varios de vosotros, nos trasladasteis vuestra preocupación por no poder llevar a cabo a tiempo operaciones de manejo del viñedo y vuestra incertidumbre de cómo proceder, pues, si esta situación se prolongara más semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestra idea de tratar siempre de ayudaros, de daros soporte, ofreceros soluciones a vuestros desafíos, pues pensamos en organizar este seminario y creemos que mejor que contar con Julio Prieto para ello. Julio es asesor vitícola y enólogo, asesora viñedos y bodegas en distintas zonas de España y también tiene algunos proyectos en el extranjero. Destacar también su faceta formativa en temas de interés vitícola, especialmente activa en su canal de YouTube, Origen, en el que cuenta con miles de seguidores, que seguro que muchos lo conocéis. Aprovecho para agradecer a Julio su disponibilidad desde el primer momento para participar en este seminario y, bueno, y para poder poner pues, su conocimiento y experiencia y haceros llegar algunos consejos prácticos que os puedan servir de ayuda en la gestión del viñedo en este momento atípico que estamos pasando. Tratará también, si hay tiempo, de hablar de algunas técnicas para reducir la incidencia de la sequedad en un viñedo. Ya sabéis que la semana pasada hubo daños por helada en distintas zonas y, bueno, por lo que pueda pasar también en las próximas semanas, que aún estamos en tiempo de riesgo, que esperemos por supuesto, que no pase. Esto es todo por mi parte. Cedo ya la palabra a Julio para que comience su presentación. Simplemente reiterar mi agradecimiento por asistir, por vuestro tiempo. Y bueno, Julio, cuando quieras, por favor, pues adelante con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Oye, gracias a todos. Veo aquí cómo va subiendo la audiencia. Ya estamos 250 personas. Lo primero, esperar que todos estéis bien, las familias también. Estamos pasando momentos un poco complicados en cuanto a las situaciones sociales, personales y laborales, ¿no? Las bodegas están sufriendo especialmente esta situación por la falta de consumo y demás. Entonces espero que estéis todos bien, lo primero. Muchas gracias al Alemán por esta invitación. Yo creo que también esto va a ser una oportunidad de reinventarnos, de hacer cosas diferentes. Esto es una experiencia pues que no habíamos hecho antes y que estamos empezando a realizar y me parece muy chula. O sea, poder llegar a 260 personas es muy complicado, 500, 600 en algún foro que hemos estado haciendo cosas y esto creo que además irá subiendo, pues es una cosa muy interesante. Poder teneros a todos ahí, aunque a mí me gusta estar mucho con la gente, palpar, estar en el campo, poder explicar las cosas tocando los elementos, pero bueno, también es otra manera de llegar a más gente y poder interactuar, ¿no? Yo creo que esta plataforma que hemos estado trasteando estos días nos permite actuar bastante con vosotros, que podáis estar presentes en la presentación, poder compartir documentación y demás, que espero que estéis todos viendo ya la pantalla de mi ordenador. Y entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a hablar de esto. Bueno, antes de nada, yo estoy con un vino, no sé si los demás estáis con un vino o no, pues a mí me apetecía también, ya que estamos en casa y podemos estar un poco más relajados en lo que es el ambiente, no me he tenido que trajear ni nada, debajo del jersey pues puedo estar en pantuflas, ¿no? Y aquí estoy yo con un vino, ¿no? Con un vino pues también pues para hacer homenaje y seguir haciendo consumo en casa, moderado siempre, pero podido hacer haciendo consumo. Estoy con una garnacha de la Sierra de Gredos, que es un proyecto en el que estoy implicado bastante personalmente, que se llama Rico Nuevo.
y que hemos empezado, fíjate, pues este proyecto se acaban de embotellar las primeras botellas y están en el almacén, porque claro, los mercados se han quedado todos paralizados. Entonces soy muy consciente de que cada uno en nuestros proyectos pues estamos teniendo pues diferentes complicaciones. Entonces, a raíz de eso, comentamos con el equipo del Alemán la posibilidad de, ya que teníamos programado una serie de charlas para este año, de eventos y demás, y se está complicando un poco la realización de ellos, pues ¿por qué no poder seguir estando con vosotros y compartiendo experiencias, ¿no? Y en este caso, pues bueno, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es, y yo la he hecho y la he lanzado en varios vídeos del canal de YouTube que Javier os ha comentado, es el tema de qué va a pasar ahora, ¿no? Pues aún se va a alargar el periodo de restricciones, la vuelta a la normalidad yo supongo que será larga y progresiva y eso como sector pues nos va a implicar, ¿no? Nos va a implicar, la primera implicación que estamos viendo en el sector agrícola es que las cifras hablan, los sindicatos agrarios nos están dando unas cifras de alrededor de entre 100 y 150.000 personas de mano de obra que no tenemos, ¿no? Pues que normalmente vienen de otras zonas de origen y que ahora mismo no vamos a disponer. Esto pues va a tener una serie de implicaciones y es que si normalmente el periodo de primavera es un periodo complicado en la búsqueda de mano de obra porque competimos muchos sectores al mismo tiempo, o sea, empezamos ya la recolección de las frutas más tempranas, ya estamos terminando los cítricos, pero empezamos con cereza, la recolección de hortalizas está en su máximo en la zona de Almería, aún están terminando la campaña de fresa, o sea, coinciden en el sector muchas necesidades que luego quizás en el verano se van suavizando, pero que en el mes de mayo, junio, abril, mayo, junio, este año, como ya hablaremos, vamos con adelantos fenológicos, pues eso todavía se está concentrando un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, ver qué implicaciones tiene esto y qué implicaciones tiene el hacer o no hacer ciertas acciones. A ver, entonces, bueno, la idea es un poco visualizar esto, ¿no? Que las consecuencias más inmediatas que podemos tener ahora mismo con el tema del confinamiento. Y la primera es la que os comentaba, ¿no? La disponibilidad de mano de obra. Entonces, bueno, esto puede ser una problemática. La disponibilidad, la problemática de movilidad. Esto yo en mis carnes ya lo estamos sufriendo, ¿no? Estamos teniendo problemas de movilidad de personal. Pues si antes traíamos a fincas, pues teníamos 40 o 50 operarios que venían en 10 furgonetas o en 5 furgonetas, pues ahora esto se está multiplicando porque en cada vehículo solo pueden ir 3. La mayoría pues no tienen homologados los carnets de conducir. Y entonces esto nos está limitando la posibilidad de traer gente, ¿no? Es una realidad física. Quizás menores, pero pueden estar en la complicación, pues es los trabajos en equipo, ¿no? Quizás no tanto en el campo, porque yo creo que en el campo esta problemática no existe, pero en bodega pues podría ser, ¿no? Mantener las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me preocupa más en los desplazamientos. Voy a lanzar un sondeo porque a partir de aquí Raúl os lo va a lanzar, ¿vale? Y contestamos muy rápidamente y esto me dará pie a comentar alguna cosa, porque yo lo que estoy viendo es que estamos teniendo un adelanto fenológico importante. Importante es que el hinchado de yemas en muchas de las zonas en las que yo trabajo se produjo más o menos un mes antes de lo normal. Un mes es una barbaridad. Normalmente hablamos siempre 2 semanas, una semana de adelanto, de retraso. Normalmente son las cifras en las que nos movemos. No siempre estamos 10 días, 8. Esto luego, cuando llega la floración, pues se va amortiguando, porque luego abril ya sabéis que es muy cambiante en cuanto a la climatología y podemos tener una semana más o menos de ya habéis contestado, ¿verdad? Luego me darán la respuesta. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que esto nos implica que las estrategias que nosotros tomamos, pues las tenemos que anticipar, retrasar o demás, ¿no? Porque el adelanto fenológico, pues no solo tiene una implicación con que la vendimia probablemente llegará antes, sino que también pues los trabajos llegarán en fechas distintas, ¿no? Pues la floración llegará en una primavera más fría, probablemente más lluviosa, el cuajado pues lo mismo, llegará con
y la maduración pues va a llegar con periodos de día mucho más largos, ¿no? Y temperaturas mucho más altas. Entonces estas cosas las tengo que tener en cuenta desde ya, porque según las acciones que yo haga sobre el viñedo, pues voy a poder minimizar, mitigar o incrementar este efecto, ¿no? Entonces, para ello es importante conocer métricas, que a veces, bueno, pues son muy bonitas para hacer los informes finales de campaña, pero que son muy, muy importantes a tener en cuenta. No sé, os pongo varias ahí, pero me da igual, integral térmica, diferentes maneras de medirla, pero medir horas de frío, ahora os diré por qué horas de frío, días de actividad de la vegetación, o sea, pero que midamos y que podamos comparar con añadas, ¿no? Os he puesto un enlace de una aplicación gratuita, pero que sin más, pero era, la tengo abierta por aquí, creo que ya la podéis ver, pues yo tengo alguna estación pública metida aquí cerca de regiones donde trabajo y aquí podéis ver, pues no sé, horas de frío, por ejemplo. ¿Es importante las horas de frío o no? Pues en principio no son limitantes a nivel de nuestras regiones climáticas, porque normalmente cumplimos las horas de frío suficientes para tener diferenciación de flores. Pero sí que es verdad que estamos bajando últimamente, y en el Valle del Ebro, Meseta y demás, que son normalmente zonas de inviernos duros y fríos, estamos bajando de las 1400. Este año hemos tenido 1284. O sea, estamos bajando por debajo de las necesidades de frío que podríamos denominar óptimas, que sabemos que no hay ningún problema en la diferenciación de flores. En 1200 no estamos con ningún problema, pero por debajo de 900 podríamos tener incluso problemas de fructificación, o sea, no de producción de flores dentro de los órganos de las yemas. Si no tenemos suficientes horas de frío, la producción de hormonas se desvía hacia otras rutas y la producción de células que van a diferenciarse en flores, pues podría ser limitante. Entonces, bueno, son aspectos que tengo que tener en cuenta a la hora de determinar las estrategias y las zonas, variedades donde trabajo, ¿no? En este caso, lo que más me interesa a mí marcaros era el tema de las integrales térmicas y demás. Bueno, si comparéis esta métrica, esto es centro del Valle del Ebro, que me pueda servir un poco medio, ¿no? Desde Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja y tal. Esto sería más o menos el centro, pero veis, ya he tenido, si lo comparo con el año pasado, he tenido una diferencia de 9 días durante la salida del invierno de actividad por encima del año pasado. O sea, ya comparando con el año pasado, ya voy 9 días de más actividad. ¿Eso quiere decir que voy 9 días de adelanto? No, porque de los 9 días, uno ha podido ser con una diferencia de 1 grado por encima de lo que necesitas para tener actividad, o has podido estar muy por encima. Si miramos la integral térmica acumulada de las horas, de las temperaturas que han sido por encima de las temperaturas medias superiores a 10 grados, que es cuando la planta está activa, pues aquí puedo comparar más fácilmente y tengo una diferencia de 39 grados. Esto quiere decir que para alcanzar esos 39 grados, fijaros que yo en 61, que es como estaba el año pasado, a día de hoy, estaba el 29 de febrero. Entonces, digamos que es, si hacemos relación a esto, tenemos una diferencia de más de un mes en la integral térmica. Esto tampoco hay que tomarlo a pie de la letra, porque en abril las temperaturas medias van a ser sucesivamente más altas y la acumulación de la curva, o sea, la curva ahora la veis muy exagerada porque estamos tomando valores muy pequeños solo de los primeros días, pero luego la curva se va a poner así y entonces va a ir mucho más cercana. Las diferencias no van a ser de un mes, pero es probable que se mantengan 15 días, 18 días de adelanto. Y esto es sustancialmente muy importante, ¿no? Muy importante, ¿por qué? Porque por lo que os decía, si volvemos a la presentación, porque las estrategias que yo voy a tomar van a ser diferentes. O sea, ya podría prever que las vendimias van a ser tempranas y en zonas tempranas, extratempranas. O sea, podríamos estar hablando que en el mes de julio, variedades tempranas de zonas tempranas, podríamos estar madurando, o sea, podríamos estar vendimiando o a principios de agosto. Esto quiere decir que vamos a vendimiar lo que hablábamos, con temperaturas muy altas, las maduraciones alcohólicas van a ser mucho más rápidas que si las maduraciones se producen, si el embero se produciría el 15 de agosto, un año tardío, por ejemplo, medio. Estoy hablando de valores medios en España, que entiendo
y de regiones del mundo, que entiendo que el vídeo lo podéis estar viendo en muchas zonas, pero vamos a hablar un poco de valores medios, ¿no? De finales de verano, para que pueda valer para toda la gente del hemisferio sur también. De finales de verano o de mediados de verano. O sea, no es lo mismo que el envero lo tenga en mediados de verano que lo tenga a finales. ¿Por qué? Porque la acumulación de azúcares va a producirse en mucho menos días. Esto quiere decir que ya podemos intuir que los desacoplamientos entre maduración fenólica y alcohólica este año van a ser importantes. Van a ser importantes. Si tenemos heladas, además, que vamos a tener brotaciones irregulares, ya hemos tenido alguna helada débil, pero ya tenemos pámpanos que se van a retrasar en su brotación con respecto a otros que los tenemos en 6-7 centímetros. Entonces, también voy a tener heterogeneidad. Entonces, esto hay que preverlo, porque voy a tener que establecer estrategias, si quiero, claro, o si mi estrategia es hacer según qué vinos con unos estándares, voy a tener que establecer estrategias en el campo para intentar corregir esto que se me va a producir, ¿no? Que ya sé que se me va a producir, a no ser que venga un abril atípico súper frío y volvamos a tener valores medios. Pero no se prevé, no a largo plazo. Parece que los próximos días suaviza, tenemos entradas de borrascas y demás, pero no creo que recuperar tantos días de adelanto sea fácil. Que podamos recuperar una semana como ha sido la pasada con las nieves y tal, sí, pero tampoco os creéis que la viña ha parado tanto, ¿vale? Y además en un mes en el que el año pasado estaba perfectamente parada. Entonces, claro, tenemos un año temprano, lo que os he comentado, ¿no? Problemas de incremento de maduración, qué va a pasar con el málico al madurar tan tempranamente, etcétera, etcétera. Vale, ¿en qué nos afecta esto? Pues nos afecta desde las podas verdes, las plantaciones, los laboreos, los manejos de la vegetación, cómo vamos a manejar con menos gente, con más gente, estrategias de modificar de la maduración, en vegetación, en el racimo, con el riego, diferentes estrategias que yo puedo hacer. ¿Qué va a pasar con la vendimia? ¿Se va a haber un repunte de contagios del COVID-19 en vendimia y esto nos va a acelerar el proceso? Voy un poco más rápido porque veo que me he atascado aquí y el tiempo se nos va a echar encima y quiero daros bastante información. ¿Qué hacemos con la poda verde fundamentalmente? Con la poda verde y qué consecuencias tiene la reducción o su eliminación. Pues bueno, por un lado, los efectos directos están en la poda del año que viene. Un efecto directo también la superficie foliar total con respecto a la superficie foliar expuesta. Si la hago, tendré más superficie foliar total, pero puede que tenga la misma expuesta, con lo cual tengo más órganos sumideros, ¿no? La sanidad vegetal se va a ver afectada. La producción puede que también, puede crecer. Las enfermedades de madera, pues ya veremos cómo afectan, ¿no? Os pongo algún ejemplo de este año, bastante sencillo. Datos reales. Una viña de vaso con una poda de 3 pulgares, 3 brazos, 5.000 plantas por hectárea. El rendimiento de poda en verde, el rendimiento que tenemos en poda en invierno con una buena poda verde es más o menos de 1.100 cepas por operario al día. Valores medios de este año, sacados reales. Con una mala poda verde, o sea, hecha una poda verde, pero hecha mal, que me ha costado lo mismo que una buena poda verde, pero en alguna fila hemos controlado, como controlamos los operarios por fila que van y tal, el rendimiento en poda de invierno me sale de 700 cepas, con lo cual un 30% más de costes, teniendo los mismos costes en la poda verde. Y entonces digo, pues reduzco la poda verde y evito esos gastos y a ver qué supone incremento en la poda en seco. Entonces me supone un 55 más de gastos en la poda en seco, con lo cual el ahorro en poda en verde me está suponiendo más o menos que ese gasto lo derivo al invierno. Entonces puede parecer, bueno, pues si la estrategia es que en la poda verde necesito una intensidad de producción de gente bastante alta y esto me lo puedo ahorrar, pero ese gasto lo derivo a invierno, que tengo más días para realizar la acción, pues podría ser una estrategia valorable, ¿no? Pero ya veremos que esas consecuencias que tiene, ¿no? Por un lado está la sanidad de la planta. Al final tengo la fotografía de arriba. A ver, que creo que yo tengo por aquí alguna herramienta para marcaros lo que estoy. Mira, tengo la cepa de arriba al final, la tengo muchísimo más cerrada. Superficie foliar expuesta puede ser la misma que la de abajo, un poquito mayor, pero tengo muchísimos órganos sumideros por abajo. Menos aireación, más problemas de sanidad, más problemas de homogeneidad de maduración, etcétera, etcétera. O sea, por un lado, los problemas de sanidad vegetal. Aquí sería lo mismo. Sin poda verde tengo porosidades del 0%, ¿no? Tengo una distribución de la vegetación muy compacta. Este sería el ejemplo contrario. Una buena poda verde, una buena distribución de los
de los pámpanos, etcétera, etcétera. No os digo nada la importancia que tiene la poda verde en viñedos en formación, donde estoy configurando los espacios de los pulgares para toda la vida de la planta, ¿no? Si yo tengo esto, es un brazo en formación y tengo brotes por todos lados y no hago la poda verde, luego tendré que hacer muchísimos cortes para definir dónde van a ir los 4 órganos productivos, ¿no? Vale, seguimos con algún ejemplito más. Vale, segundo sondeo, lo hacemos muy rápido, ¿vale? No tardamos 30 segundos. Comentarme si en vuestra zona soléis hacer podas verdes. Y en función de eso haremos una rutina. No me habéis comentado los de control cómo ha ido el primer sondeo, por tener yo algún valor. No sé si me podéis dar algún Sí, chivatazo. Julio. Sí. Julio, te comento. A ver, mira, en el primer sondeo, bueno, ha participado un 56% de los asistentes y el resultado ha sido un 79% sí, sí ha visto un adelanto fenológico en su zona y un 21% no. ¿Vale? Entiendo los del 21% que no, que seguramente sois de zonas tardías, pero si mirásemos integrales térmicas, porque febrero ha sido cálido para toda la península ibérica, récord histórico, habréis acumulado temperatura. Lo que pasa es que no es suficiente para que se produzca la brotación. Pero sí que la brotación tenéis que intuir que se os va a producir antes, porque esa acumulación de temperatura ya la tiene la planta. Esa información ya ha llegado a la planta. Entonces, conforme lleguemos, es interesante que en todas las explotaciones cuadréis vuestra curva integral térmica a qué nivel se produce la brotación, porque así podríais prever y tomar estrategias, ¿no? Como veremos algún ejemplo con el tema de las podas para evitar heladas. Venga, seguimos, que ya habéis hecho el sondeo. Cuando tengas los datos me chivas. Si quieres que te los comente ya, pues mira, ha votado un 70% de los asistentes y el 83% ha dicho que sí, que hacen poda en verde y el 17% que no se lleva a cabo la poda en verde en su zona. Vale, perfecto. Os explico un poco las consecuencias de hacer en este caso podríamos ir a un seminario de poda, pero no quiero entrar aquí, pero las consecuencias de hacer una poda verde deficiente, ¿no? Esto es una planta que se arrancó, un viñedo que ya estaba bastante degradado y aproveché para cortar una cepa. Como veis, el flujo de savia limpio, o sea, el corte viene súper limpio en el tronco, porque la planta se ha guiado desde abajo sin ninguna disrupción, pero los problemas me vienen todos a nivel de pulgar, ¿no? ¿Por qué suceden estos problemas? Porque aquí tengo una serie de cortes. Aquí tengo un corte, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Claro, una mala poda verde lo que hace es que tenga muchísimos brotes por aquí y al final tiendo a o generar muchos cortes o hacer cortes como ha sucedido aquí, fijaros, un corte grandísimo de rebaje. Porque el operario ve que hay un brote por debajo del pulgar, hace ese corte de rebaje y tira por otro lado. Entonces, eso genera disrupciones de savia bastante importantes. O sea, toda esta zona ha quedado desecada. ¿Vale? Todo ahí tengo conos de desecación. Por aquí lo mismo, todo zonas secas. Pero esto en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ya la circulación de la savia, ahí se ve rota. Por aquí circula, pero con muchos problemas. Y por aquí es imposible circular, ¿no? Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos tenéis que... a ver, voy a eliminar... Creo que tengo borrar todo. Sí. En el peor de los casos lo que tengo es como las enfermedades de madera han ido moviéndose, fijaros, por la planta debido a esos cortes. Toda esta zona es una zona de proliferación de enfermedad de madera. Aquí también. Entonces, claro, os lo pongo en esquema, ¿vale? Pasamos a un esquema y os lo explico rápidamente en un esquema en diferentes situaciones. Esto pasaría lo mismo, mucho más exagerado. La proliferación de las enfermedades de madera aquí es bestial debido a todos esos cortes que se han hecho en la zona de arriba, de los pulgares de rebaje, ¿no? Ya tengo los problemas de los conos de desecación en el pulgar, pero aquí abajo ya ha ido proliferando la enfermedad de madera. Si lo presentamos a modo de esquema en función de las diferentes... Espera, que veo que se me mantiene por ahí la pintura. Vale. Si esto es un pulgar de un brazo de un cordón royal bilateral,
¿Qué pasa? Yo tengo los pulgares de este año y tengo dos brotes. Si esto lo he generado bien, todos los conos de desecación los tengo todos al mismo lado, porque dejo siempre la prioridad de savia, ¿veis la flecha? Dejo la prioridad de savia siempre en el brote de abajo y el de arriba lo elimino. Espera, que no estoy enfocando. Tiro la savia por aquí, los conos de desecación de los cortes de otros años van todos por el mismo lado. Este es el brote que yo eliminaré en la poda en seco y yo me quedaré con este para continuar con el crecimiento del brazo. ¿Qué pasa si no hago poda verde? Pues que tengo esto. Tengo muchísimas brotaciones de yemas ciegas, de casqueras y demás. Entonces esto tiende a que yo vaya modificando los cortes de la planta. Os los voy a explicar muy fácilmente en esto que tengo aquí. Esto es el pulgar de una espaldera que puede tener como unos 25 años. Los viñedos actualmente, pues esta estaría al límite, ¿no? Este viñedo ya empieza a haber bastante mortalidad de planta porque ya hemos llegado al límite de su edad en la agricultura convencional. Y esto es muy fácil de explicar. Fijaros el pulgar, que tampoco tiene malas dimensiones, es un pulgar bastante importante, se ha ido dejando el desarrollo del pulgar bastante bien porque la poda verde se ha ido haciendo moderadamente bien, pero que no se ha hecho bien. Fijaros los cortes, ¿no? Los cortes van en un sentido y en otro. En un sentido, tengo cortes en un lado de la madera, ¿ves? Ahí me ha faltado pintaros uno. En rojo estarían los cortes en este lado de la madera y en el otro lado de la madera. Se ha ido generando una disrupción de la savia. Si nosotros abrimos este pulgar, ahí va, que me voy de la cámara, pues tenemos esto, ¿no? Tenemos, por un lado, cortes aquí, que me han ido generando zonas de desecación y en algún caso esa zona de desecación ha ido bajando, bajando, bajando. Entonces la zona de libre para el paso de savia va quedando cada vez más limitado. Pero en el otro lado también los tengo. Entonces la disrupción de savia es mucho más problemática que si todos los cortes hubieran venido en el mismo lado, en la circulación de savia por detrás hubiera sido perfecta, ¿no? Aparte de maderas de respeto. Bueno, temas de poda que no voy a entrar aquí, pero es una cuestión más de poda verde. Esto sería como se construiría en el caso de un Guyot, para que veríais lo mismo, los conos de desecación, como los flujos de savia. Espera, me voy a poner otra vez el foco. Los flujos de savia irían libres siempre por abajo y los cortes irían siempre por arriba. Que veo que mucha gente está transformando a Guyot, pero no lo está haciendo con esta sistemática. Y muchas veces transformamos de Guyot sacando varas de aquí arriba, ¿vale? A ver si os lo puedo pintar, sacando las varas de aquí arriba y metiendo cortes arriba y abajo. Y eso genera que mis conos de desecación vayan en un sentido y vayan en otro. Con lo cual hago que nunca tenga un canal predominante de savia. Y esto es muy importante en la poda verde. Si lo defino bien en la configuración de la planta en la poda verde, ya no tengo más que dos cortes a la hora de realizar una poda. La poda, aparte de va a ser más rápida, como hemos explicado, también va a ser mucho menos agresiva. Bueno, este sería un esquema similar. Esto sería lo mismo en a ver, que se me olvida siempre de borrar los dibujos. Esto sería lo mismo en un eje vertical. En un eje vertical, pues al final tengo una predominancia de savia. Si os hago un zoom de esto, de una planta en eje vertical, pues sería parecido. Tengo todos los cortes en la parte superior y el flujo de savia va siempre libre a los pulgares por el centro del eje, que queda siempre libre de cortes para toda su vida. Y en los brazos laterales, pues va quedando por la zona de abajo, ¿no? Entonces tengo un flujo de savia perfectamente definido, gracias a hacer una buena poda verde, ¿vale? Los cortes los haría siempre aquí para el año que viene y tiraría con el pulgar hacia aquí. Entonces los flujos de savia me quedarían siempre perfectamente libres y los cortes siempre por la parte de arriba, ¿vale? Sigo con esto. A ver, en un vaso pues lo mismo. Podemos hacer un vaso bien o un vaso mal. Entonces lo mismo, si hago un vaso bien, los cortes van todos en la misma dirección. ¿Por qué los vasos viven más que las espalderas? Si lo hago mal, también viven menos, pero en el vaso estamos acostumbrados a tirar muchísimo más de rebrote. A veces se me secan los brazos enteros por hacer una mala poda, pero como tengo rebrotes por aquí o por aquí, vuelvo a formar un nuevo brazo por aquí. Entonces estoy continuamente haciendo renovaciones. Entonces por eso los vasos al final los estiramos más en producción. No es que estemos haciendo mejores podas, que si he seguido una configuración espacial de apertura del brazo y de crecimiento hacia arriba, normalmente sí que hago esta poda de respeto muchas veces sin ser consciente, pero a veces tengo esa posibilidad que estoy continuamente renovando, ¿no?
cosa que en las espalderas, una vez que tengo todas esas zonas secadas, tengo los brazos secos, pues es muy difícil la renovación, porque muchas veces está metido dentro del alambre, habría que quitar el alambre, los costes de renovación son más importantes. Pero si tuviéramos una estrategia también de renovación de los brazos antes de que entrasen las desecaciones y las enfermedades de madera al eje principal, pues podría hacerlo también. Cada 18 años hacer una renovación de brazos y tener otra vez una nueva cepa con órganos productivos en perfecto estado. Con el tema de manejo de la vegetación, pues también va a haber importantes modificaciones en función de los objetivos. ¿Por qué? Porque puedo hacer un manejo de la vegetación con alambres fijos o móviles, porque digo, mira, este año voy a tener menos mano de obra, dejo los alambres arriba y no los toco. ¿Eso qué consecuencias va a tener? Pues tenemos que ser conscientes de las consecuencias que va a tener, sobre todo a la producción que nosotros queremos o no queremos hacer, ¿no? No sé si tengo alguna diapo con esto. Esto sería un cordón unilateral, un cordón royal unilateral donde la vegetación está perfectamente subida, ¿no? Tengo una buena exposición de la pared vegetativa, pero igual tengo un exceso de exposición porque este año prevemos, como hemos dicho, que tenemos una maduración temprana y vamos a tener pues una maduración acompañada con días muy largos y temperaturas muy altas. Esto sería no subir los alambres, ¿no? Una vegetación más abigarrada, más loca, más caída, más sombreamiento. Pues bueno, puede o no puede, depende de las regiones y cada uno tiene que saber en qué regiones está y qué cosas pueden ser más interesantes, ¿no? Nosotros estamos previendo que en zonas cálidas y tal, en variedades que son un poquito rastreras, pues hacer una subida de alambres o no subirlos o hacer una subida muy pequeña para luego tener una vegetación caída y tengamos sombreamientos. Pues pueden ser interesantes, ¿no? En variedades que se asolan, etcétera, etcétera. Luego eso, pues hay que saber que también sanitariamente en zonas más húmedas o más tardías, pues puede tener unas consecuencias. Entonces, que sepáis que cada acción que nosotros desarrollamos, pues tiene unas consecuencias. Con el tema no sé si vendrá después, bueno, con el tema de la poda, por ejemplo, una tendencia últimamente está siendo a las podas mínimas o no podas, ¿no? ¿Esto qué supone una poda mínima o no poda? Supone fundamentalmente un incremento del número de yemas. En la imagen de la derecha podéis ver una finca donde las parcelas en verde más intenso se han dejado en no poda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de los 15, 11 yemas, 12 yemas, 13 de media que tiene la explotación por cepa, yemas por cepa, ¿vale? Por hectárea estamos hablando de pues, entre 30 y 32.000 yemas por hectárea, pasamos a valores de 23, 35 yemas por planta, que esto sería unas 90.000 yemas por hectárea. Entender esto, el efecto brutal que supone respecto a la configuración de la propia planta, las necesidades, la masa vegetativa y la producción de fruto que va a suponer. Entonces estoy cambiando totalmente el sistema productivo, estoy produciendo otra planta, otra configuración. Entonces, saber que esto, pues al final, supone una gestión diferente y supone que voy a hacer vinos diferentes a cuando hacía una poda, otro tipo de poda. ¿Por qué? Porque va a incrementar el potencial productivo, porque las necesidades de la planta en agua y nutrientes van a ser mucho mayores, porque voy a tener mucho más, voy a tener mucho más pámpanos, con lo cual las necesidades nitrogenadas, las necesidades de agua, la demanda, la masa foliar va a ser mucho mayor, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo tengo que saber anteriormente, ¿no? Voy a incrementar la superficie foliar total, que no muchas veces la superficie foliar expuesta, porque la configuración del diseño de plantación era el que era, la densidad de plantación y el tamaño de los postes y del emparrado era el mismo. Voy a reducir el tamaño de valla, pero voy a tener muchos más racimos. ¿Qué va a pasar con esto? Voy a reducir la vida de la planta, ¿cómo va a afectar las enfermedades de madera? Pues esto tengo que saber también, ¿no? Pues puede ser una estrategia muy interesante a la hora de diferenciar producciones dentro de una misma pirámide de producción. Lo que no tiene ningún sentido para mí es en explotaciones que hacemos 5 o 6 gamas de vinos, trabajar todo el viñedo de la misma manera con el mismo gasto. Esto sí que no tiene ningún sentido, porque ninguna otra industria supone eso. No vas a invertir los mismos recursos en hacer tu producción más top que para hacer la producción más básica. No puede tener los mismos costes por unidad producida y sin embargo nos solemos encontrar con eso, ¿no?
que la única diferenciación que tenemos en las explotaciones es muchas veces la zona que es mejor, o la planta que puse que era mejor, o la variedad que está respondiendo mejor, ¿no? Y es la única diferenciación de selección que hago para construir la pirámide, pero no el manejo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser interesante estrategias de reducción de los costes manuales, incremento de la mecanización para estrategias de diferenciación de la producción, pero saber que la producción va a ser distinta. La heterogeneidad de maduración va a ser más alta, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo que los recursos necesarios van a ser mayores. Como estrategia para una primavera como estas, donde la anticipación de los ciclos ha sido más alta, es interesante porque en este tipo de sistemas retrasamos la maduración de los viñedos. Tenemos datos de diferentes ensayos y tal que demuestran que con técnicas de este estilo pues podemos retrasar hasta 15 días con respecto a la misma variedad en las mismas condiciones de cultivo, ¿no? También tenemos más número de yemas, con lo cual ante una helada pues tendríamos más respuesta más plástica de la planta para compensar a nivel productivo. Pero hay que tener en cuenta pues, que hace falta una serie de recursos y que voy a modificar la uva obtenida, que va a ser diferente a la que yo obtenía anteriormente, ¿no? Este sería un sistema, por ejemplo, de no poda. Lo he hecho con un esquema de diferentes colores para que vierais que, digamos, que cada color es un año de la planta, ¿no? En el que voy subiendo los pisos productivos. En este caso empiezo con el rojo, hago una poda mínima arriba, esto se va multiplicando porque voy dejando cada vez más yemas, entonces llego al año cuarto con los pámpanos negros y tengo una producción donde antes eran 4 pulgares y tenía 8 pámpanos por planta, pues en este caso puedo tener 36, 40, 26. También va a haber acrotonía y no todas las yemas van a brotar, ¿vale? Si la planta está débil, pues van a brotar la mitad de las yemas de las que yo he dejado o brotarán todas, etcétera, etcétera. Entonces también se van generando zonas de madera seca, pero también evito esos cortes de esos cortes agresivos, de bajada de producción. Bueno, no estoy utilizando siempre cortes de madera de un año, que las desecaciones y la proliferación de enfermedades de madera va a ser menor. Aquí no tengo que hacer podas verdes más que en las zonas de abajo y troncos, con lo cual se reducen mucho los costes, ¿no? No quiero decir que esto sea una apuesta válida para todos los viñedos, pero sí que es un poco ver que hay diferentes vías posibles, y ya os he puesto varias, el vertical y los vasos, tal, y cada una requiere unos trabajos diferentes, ¿no? Eso es un poco la idea que quiero transmitir con esto. Y esto, por ejemplo, para el tema de las heladas. ¿Cómo puedo, con una misma técnica, conseguir diferentes efectos, ¿no? Que sería un poco qué estrategias voy a utilizar este año para anticiparme a esos fenómenos que yo estoy preveyendo que se pueden producir. Un ejemplo muy claro está en los deshojados. Yo puedo, con la misma acción que es un deshojado, con el mismo coste, si la utilizo en momentos fenológicos distintos, obtener circunstancias, o sea, obtener efectos en la planta totalmente contrarios. Por ejemplo, un deshojado tardío, que es lo que se suele hacer en regiones donde queremos que haya una homogeneidad de maduración a última hora para evitar podredumbres tardías y demás, pues se hace, ¿no? Ya cuando está la uva madura o a mitad de envero, se deshojan las hojas basales y entonces pues estoy dejando expuesta esas uvas a la luz y tal para evitar esto. Esto también puede tener un problema, que si lo hago en el lado, según cómo esté orientada mi espaldera, estoy hablando de una espaldera o el vaso, si lo hago en todas las caras del vaso, si lo hago en zonas de máxima radiación, como estoy exponiendo a una uva que ha estado tapada todo el ciclo en un momento determinado a una radiación muy alta, puedo tener quemaduras o pacificaciones, ¿no? Golpes de sol. Entonces, la tendré que utilizar en función de lo que quiero, pero sabiendo qué riesgos puedo tener. Cuando hago el mismo deshojado, el mismo de las hojas basales, de manera temprana, por ejemplo, en inicio de floración, cuajado, que estoy consiguiendo una reducción de la tasa de cuajado. En el otro no está modificando nada la producción de la planta, pero en este caso estoy reduciendo drásticamente el cuajado, la tasa de cuajado de las inflorescencias, con lo cual tengo un racimo más suelto. Pues yo tengo que analizar si tengo problemas de heterogeneidades de maduración, de racimos muy compactos, de excesos de producción enormemente en determinadas parcelas,
siendo que que está viniendo una primavera muy húmeda y que puedo tener en consecuencia más problemas de mildio, etcétera, etcétera, incluso en garnachas de botrytis en floración, que es muy habitual en primaveras cálidas y húmedas. Pero tengo que saber que con esta estrategia pues consigo unos efectos totalmente diferentes a los que conseguía haciéndolo tardío, ¿no? Pues tengo un racimo más suelto, una maduración más homogénea, pero también tengo una reducción de la maduración, claro, pero de la producción, perdón. Pero si tengo una reducción de la producción, igual me estoy evitando un aclareo de racimos que normalmente hacía, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias que sé que puedo utilizar para modificar el comportamiento de la planta y que puede ser interesantes establecer estas estrategias de manera anticipada, preveyendo cómo se está produciendo el año, ¿no? Entonces, por esto, al final, ¿qué es coste y qué es inversión, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un deshojado que tiene un coste determinado, que se hace bastante rápido, que se puede mecanizar, y que luego me evito un aclareo de racimos que normalmente hago y que tiene un coste muy alto, pues es una inversión el deshoje temprano, porque me está reduciendo tratamientos fitosanitarios, me está reduciendo aclareo de racimos, o sea, me está reduciendo importantes acciones sobre el viñedo, ¿no? Lo mismo sería un tratamiento pues para reducir la transmisión de la evaporación de una planta, porque esto me va a prever que un antitranspirante o un tratamiento post-estrés pues es un gasto o una inversión. Pues si yo puedo hacer que la planta funcione mejor después de un periodo de estrés, pues esto hace que la capacidad productiva cualitativa de la planta sea mucho mayor. Entonces lo voy a recuperar. Un tratamiento de homogeneidad de la producción en envero, pues puede ser un coste o una inversión. Si esto me va a reducir luego intervención en bodega, tener que gastar menos en productos en bodega o incluso que haya compuestos de la uva que no voy a poder sustituir, pues es una inversión, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que quiero que analicéis porque muchas veces cuando vienen años así complicados a veces retraemos gasto y esto nos deriva a un mayor gasto después, ¿vale? No sé, tenía algún ejemplo, por ejemplo las feromonas me parece, ¿no? Pues es gasto o es una inversión. Pues en nuestro caso, en todas las fincas que llevo yo, ha sido una inversión, porque la reducción en lo que es sanidad vegetal nos ha permitido cambiar de estrategia, utilizar más polvo, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos que si un año húmedo podemos utilizar el polvo o no, pero podemos cambiar la estrategia de nuestra gestión y nos está, pues si vamos a la columna abajo, que es la que me interesa, son datos reales. Me ha producido del año cero de la comparativa, pues me ha producido en este caso un ahorro del 37% de los gastos sanitarios, fitosanitarios de la explotación, ¿no? Entonces, es un gasto o una inversión, en este caso un 29%, ¿no? Entonces, al final, con todo esto, lo que quiero haceros pensar en que hay que definir la estrategia con tiempo y sabiendo cuáles son los objetivos de mi explotación y que si tengo objetivos distintos voy a establecer estrategias distintas y no nos vale un patrón común, un patrón de que siempre hago lo mismo para obtener lo mismo porque el año no es igual. Como el año no es igual, las acciones que tengo que hacer en un viñedo a veces cambian en fecha y a veces cambian en las acciones, ¿no? Tenía aquí técnicas y solo os quiero comentar esto y acabo, ¿vale? Porque luego había más cosas, pero no nos va a dar tiempo y lo dejaremos. Mira, si todo esto funciona bien y demás, podremos hacer más charlas. Y así doy pie a que Javi pueda hacer las preguntas que habéis ido lanzando, que creo que como veo el icono moverse, veo que hay ahí cosas. A ver, estrategias frente a las heladas o para prevenir heladas. Una estrategia muy interesante este año, que nosotros la solemos aplicar en zonas donde son recurrentes las heladas, pero que este año, que en febrero ya veíamos, solemos dejarnos para el final los viñedos con más riesgo, ya veíamos que se podía producir esto, es por un lado el retraso de la poda, retrasarlo al máximo, o sea, podar cuando ya la viña ha vegetado. Lo que pasa es que esto, claro, no lo podemos hacer más que en una cantidad de viñedos muy, muy limitado o tener muchísima gente para podar todo en una fecha tardía, ¿no? Esto también tiene un riesgo con enfermedades de madera. Si yo podo más tarde, podo en momentos donde la humedad y la temperatura es más alta, con lo cual la proliferación de los hongos de madera es más alto, por lo cual puedo tener más infecciones. Entonces, bueno, es una estrategia interesante, pero
Ojo, también puedo debilitar mucho la planta si estamos hablando de un viñedo de secano, etcétera, etcétera. Puedo no podar, puedo hacer podas mínimas, que también suponen algo de retraso. Puedo hacer podas sobre el pámpano verde, que son estrategias que pueden incluso retrasar los ciclos hasta 30 días. Pero claro, podar sobre el verde quiere decir que tengo ya el pámpano desarrollado del año, le hago un corte y con los nietos es con los que produciré. Según en qué tiempo hago la fecha, ese corte, la pérdida productiva no es grande, o sea, prácticamente puedo igualar. Pero sí que la capacidad de recursos de la planta para crecer pues puede ser limitada en zonas de secano, sobre todo en climas secos, por lo cual es una estrategia muy limitada a zonas con regadío, con buenas condiciones de desarrollo y tal. Pero sí que es interesante quizás la poda a varas largas, por ejemplo, ¿no? Que es una poda donde, en este caso, yo tengo mi brazo que está en azul, tengo en rojo lo que sería el pulgar, pero en lugar de dejar un pulgar de 2 yemas, que es la poda habitual que solemos hacer, dejo un pulgar con 5, 6, 7 yemas. Y dejo todo el viñedo podado, solo que a falta de hacer el último corte. Cuando yo ya he pasado la fecha de riesgo de heladas, porque controlo cuándo se producen en mi zona por históricos, la integral térmica y tal, aunque haya brotado la parte de arriba, tenemos la suerte que como la viña tiene acrotonía, habrán brotado primeramente las yemas apicales, las yemas de arriba. Y las de abajo es probable que ni siquiera hayan movido. Si tengo una helada, lo que perderé es esto, ¿no? Y estas todavía las habré salvado. Cuando llegue el momento de que se haya producido la época de riesgo de heladas, lo que hago es cortar el último corte, el corte de repaso, sería dejar todos los pulgares a 2 yemas, y con lo cual haría que empezaran a mover estas yemas basales. ¿Vale? Esto podría generar un retraso también en el desarrollo de estas yemas de abajo, pues bastante importante, ¿no? Hemos conseguido pues hasta 20, 21 días, 30 días. Pero quizás también esto, quizás no, seguro, pues que debilita la planta porque la planta está utilizando recursos para desarrollar esos pámpanos superiores que luego no los va a tener para desarrollar los basales. Entonces, si el año no es muy bueno o el viñedo no es suficientemente vigoroso, pues quizás no pueda soportar este tipo de podas durante muchos años, ¿no? Pero pueden ser interesantes si preveemos años de este estilo. Bueno, yo lo dejo aquí y utilizamos estos minutos finales para seguir. Hay más cosas de las que hablar, de estrategias de gestión y demás, pero yo creo que lo podemos dejar porque hemos metido quizás mucho contenido en poco tiempo y dejamos que la gente pregunte. ¿Te parece, Javier? ¿Me oyes, Javier? Te oigo. Me conecto ya. Es que estaba aquí atendiendo a las preguntas. Muy bien. A veces, bueno, ya sabes que tenemos asistentes de distintos países, entonces, pues bueno, ahí estoy tirando un poco de traducción para comprender bien todo lo que nos intentan preguntar. Entonces, bueno, pues si te parece, vamos con algunas preguntas que ha hecho la audiencia. Entonces, pues mira, por ejemplo, desde Portugal nos llega una pregunta respecto a los comentarios que has hecho de la poda en verde. Y nos dicen que si, en caso de que la poda en verde se haga muy temprano, si este problema del cono de desecación que has comentado, si también se produce cuando realmente estamos bueno, pues arrancando esos brotes sobrantes muy al inicio. Muy buena pregunta. Nunca hay cono de Eso es lo secación que cuando hago entendí. eliminación. ¿Eh? Eso es lo que he entendido. Espero que lo haya traducido bien. Nunca se genera cono de desecación cuando yo elimino un órgano verde, ¿vale? Porque hay expulsión de savia hacia afuera, no hay desecación de la madera hacia adentro, que es cuando se produce el corte de la madera seca. De hecho, no se produce la misma desecación cuando yo hago corte de madera de 1 año, que si hago corte de madera de 2, que si hago corte de madera de 3 años, ¿vale? Los conos de desecación son mucho más profundos cuando la madera es más vieja, porque son proporcionales al diámetro, incluso más que proporcionales cuando la madera es superior a 2 años. Entonces, nunca recomendamos en la poda hacer cortes superiores a madera de 2 años. Y cuando hago de madera de 2 años, siempre dejando un cono de desecación para que la desecación se produzca fuera de la planta, ¿no? Vete lanzando alguna pregunta, pero yo voy a aprovechar para dibujarlo. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Y aquí mismo lo dibujo.
si yo tengo un pulgar y tengo 2 pámpanos y me brotan otros, y por aquí, si yo elimino estos, no hay ningún problema de desecación. Pero cuando yo hago el corte de madera en la poda, lo hago por aquí para dejar toda esta zona de desecación y que la desecación jamás me influya en el flujo de savia que va al pulgar que yo voy a dejar. ¿Vale? Yo creo que así se entiende bastante bien. Venga, Perfecto, otra. yo creo que sí, que perfecto. Pues mira, una que nos llega desde Canarias. Entonces allí nos dicen que en la mayoría de los sitios pues no hay suficientes horas de frío, ¿no? Sí. Y en ese caso, ¿qué estrategia recomendarías que pudieran adoptar para retrasar la brotación? Ahí la única estrategia que pueden hacer es hacer podas tardías o extratardías. Pero tienen que, según qué zona de Canarias estemos, estamos hablando de que son zonas ultra secas. Entonces ahí puede tener una problemática de desarrollo. O sea, si hacemos podas demasiado tardías con pámpanos ya muy brotados y que haya perdido mucha energía la planta, podemos tener problemas. Si hablamos que son zonas húmedas como la Orotava y demás, sí que podemos irnos a podas muy tardías o hacer podas como esta última que os he comentado, de hacer podas con pámpanos largos. Y entonces hacer este corte tardío de eliminación del último segmento de la poda. También es verdad que en la Orotava hacen este cordón trenzado que ya dejan, el número de yemas por hectárea que dejan es muy alto. De tal manera que es una adaptación al clima. O sea, yo dejo, si lo comparamos con la península, 10 veces o incluso más de yemas por hectárea, con lo cual compenso esa falta de fructificación en órganos fructíferos con más yemas por hectárea, ¿no? Pues bueno, son estrategias de adaptación que la viticultura ha ido adaptando a cada una de las zonas climáticas. A ver, nos hacen otra pregunta también pues, relacionada con el tema de los viñedos ecológicos, que yo sé que tienes también bastante experiencia en el manejo de este tipo de explotaciones. Y entonces ahí nos hacen incidencia en el tema de los problemas fitosanitarios, ¿no? Que puede, bueno, si puedes comentar o sugerir, porque nos dicen que piensan que puede llevar a problemas importantes de menos producción. Por supuesto, el agravamiento de los problemas sanitarios y cómo poder controlarlos una vez que aparecen y cómo va a afectar la campaña siguiente, por ejemplo, el tema de oidios, escoriosis. Si tienes alguna sugerencia. Sí, a ver, con el tema ecológico, a mí, bueno, ya los que me conocéis mi trabajo, sabéis que me parece que de las 11 bodegas que llevo, 10 trabajamos en ecológico. Entonces, claro, también es verdad que dónde estamos haciendo ecológico. No es lo mismo si estamos en la meseta castellana o en el Valle del Ebro que si estamos en el Penedés o estamos en Chacolí, porque los riesgos no son los mismos. O si estamos en Suiza. Nosotros somos privilegiados, en principio, de la península ibérica, quitando las zonas más costeras. ¿Por qué? Porque tenemos un clima como muy extremo, inviernos muy fríos y secos y veranos pues también secos y se nos centran las épocas de humedad en zonas de poco riesgo, que suele ser la primavera temprana y el otoño. Entonces, hacer ecológico es bastante sencillo. De hecho, nosotros no tenemos bajadas productivas. También es verdad que siempre lo he dicho en todas las formaciones que hacemos en ecológico y con vosotros hemos hecho unas cuantas, que como tienes menos herramientas externas en cuanto a productos para controlar plagas y enfermedades, lo que tienes que compensarlos con un mayor conocimiento. Quiero decir con eso que tienes que saber mucho más de enfermedades y de estrategias para desarrollar una buena técnica de manejo que te permita reducir riesgos. Por ejemplo, la poda verde es esencial, ¿no? Nosotros hacemos una cariñena en ecológico que cuando la cogimos en convencional se le hacían 8 tratamientos antioidio. Nosotros le hacemos 3. ¿Pero por qué? Porque hemos utilizado una estrategia de aireación de racimo bastante intensa, que eso de por sí mismo ya suponen 3 tratamientos o más, ¿no? O sea, el efecto que hemos hecho de reducción de humedad a nivel de racimo es muchísimo mayor que cualquier tratamiento fitosanitario.
Entonces, esto es importante. ¿Cómo diseño y cómo manejo mis explotaciones para poder hacer un manejo más sostenible, más ecológico, ¿no? Es un poco la idea que tenemos que tener, ¿no? ¿Y todo es potencialmente transformable? Pues entiendo que sí, si hay un buen diseño detrás, ¿vale? No sé cuál era la... Ah, y el tema de enfermedades. Claro, el que acabó muy mal el año pasado puede tener mayores problemas este año. Sobre todo, a ver, vamos a localizarlo por partes. Oidio, si tú tenías mucha madera y sobre todo yemas infectadas por conidias que han pasado la época invernante dentro de esas escamas, pues vas a tener muchos problemas para el año que viene, o sea, para este año. En cuanto tengas los modelos te den inicio de riesgo, pues seguramente vas a tener infecciones primarias. La gente que acabó muy sana, normalmente no. Tenemos incluso modelos que nos hablan que incluso hasta floración podríamos ni siquiera no tratar, cuando se ha acabado muy bien. O sea, fijaros la diferencia que hay de tener que hacer tratamientos ya, ahora, en abril, que estamos haciendo en alguna explotación, a poder aguantar hasta mayo. Con el tema de mildiu es distinto, porque mildiu afecta en función de muy condicionado por las condiciones ambientales. Entonces, este año con temperaturas moderadas y mucha precipitación en invierno y esta primera parte del otoño que hemos tenido en general, la probabilidad que tengamos mildiu este año es muy alta, terriblemente alta. De hecho, yo ya estoy tomando medidas en las explotaciones con las que trabajo de aprovisionamiento de producto para tratamiento de mildiu porque sabemos que vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a intentar reducir? Pues manejo de vegetación, buen manejo de los suelos, o sea, intentar no laborear en épocas de riesgo, cubiertas vegetales bien cortas, todas las condiciones que favorecerían a mildiu. Pero aún así es probable que en zonas normalmente que hay infecciones, este año tengamos infecciones tempranas. No sé, igual luego digo esto y luego en el Valle del Ebro tenemos en el momento de máximo riesgo 10 días de cierzo y no hay que tratar. Pero las previsiones son que sí, que este año es tendente a que tengamos problemas importantes. Y en zonas problemáticas de escoriosis, si siguen las lluvias, es probable que también. Perfecto, pues muchas gracias. Te mando otra pregunta. Enlazo un par de ellas, hablando del tema de la poda en verde, porque me dicen por aquí, si podas a pulgar y vara para restar vigor, ¿dejas desarrollar todos los pámpanos o eliminas luego alguno en poda en verde? Y si esta poda en verde puede tener problemas o sea, que si haces poda en verde podemos tener problemas de enfermedades de madera. Vale. Yo creo que eso ya lo he respondido antes con la pregunta del compañero de Portugal. Si hacemos eliminación de poda en verde, no hay problema. De hecho, por eso hacemos tanto hincapié en que la poda verde es vital para evitar enfermedades de madera. Si hago una buena poda verde y al podador de invierno no le dejo más que la opción de hacer 2 cortes por pulgar, estoy reduciendo mucho el riesgo de enfermedades de madera, porque en la poda verde no se genera esa desecación. Hombre, si hago podas verdes con pámpanos ya de 1 metro, a punto de lignificar, sí, pero si hago poda verde entre los 5 y 15 centímetros, pues no. Con la primera parte de la pregunta, ¿cuál era? Se me ha ido de la cabeza. Sí, que si podas a pulgar y vara para restar vigor, vale. o sea, dejas más carga con el hecho de... Depende de los objetivos que yo tenga y la planta. Sí que hemos hecho en plantas que tenían mucho vigor, hemos multiplicado la poda. Imaginaros una viña de vaso con muchísimo vigor que se podaba a 6 pulgares y que desarrollaba pámpanos de 2 metros. Pues ¿qué hemos hecho? Doblar la poda, dejar en este caso 6 pulgares, 12 pámpanos, regulamos muchísimo el vigor. En lugar de tener pámpanos de 2 metros, tenemos pámpanos de 1 metro, 1,20 metro. Pero sí que es verdad que esa planta, imaginaos que está en secano, si antes tenía 6 uvas, ahora tiene 12. Entonces no lo va a poder soportar, porque tiene un vigor debido a que las primaveras son lluviosas y desarrolla vegetativamente mucho en primavera, pero luego quizás no sea capaz de soportar el doble de producción que nosotros hemos hecho. Entonces sí que hay veces que si nosotros queremos regular vigor, luego tenemos que o hacer aclareo en verde de los pámpanos o directamente, si yo quiero que esa regulación de vigor sea un poquito más prolongada en el tiempo, lo que hacemos es aclareo de racimos. O podríamos hacer un deshoje para que el cuajado fuera menor y con 12 uvas tener la misma producción que con 6. Entonces,
hay estrategias diferentes. Tengo que saber con qué estrategia qué consigo y qué objetivo tengo yo para modificar el comportamiento de mi planta. Eso es un poco lo que se tiene que quedar la gente, ¿no? Y en función de eso utilizar una estrategia u otra. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, otra pregunta desde Rioja Alavesa, que comienzan dándote las gracias por la presentación. Y un comentario pregunta, dice que si no consideras que es un poco arriesgado en las fechas en las que estamos ahora mismo decir que va a haber un adelanto de vendimia con todo lo que queda todavía de ciclo hasta que lleguemos a vendimia. La tendencia es la que es. Está claro que dentro de una semana podemos tener una helada y volver a cero al ciclo. Y entonces tener un retraso de 10 días con respecto a un año y medio. Esto es así. Pero si no, pero nosotros ya vemos cuáles son las tendencias. Si se produce una helada no deja de ser un fenómeno accidental. Pero ya os he dicho que luego abril, creo que lo he dicho en la presentación, ¿no? Abril es muy largo y podemos tener semanas enteras donde no acumulemos integral térmica. Pero ya es más difícil. Ya es más difícil porque las horas de luz cada vez son más altas y no alcanzar ningún día la media de temperatura entre la máxima y la mínima dividido para 2, no superar los 10 grados, ya empieza a ser complicado. Que a veces tenemos, una semana de abril, frío, al límite de los 0 las mínimas, las máximas de 8, nublado, pero ya la posibilidad de recuperar tantos días empieza a ser un poco complicado, porque empezamos el ciclo muy acumulado. Quizá en zonas tardías todavía están a tiempo, pero en zonas tempranas es que estamos ya a racimos separados, inflorescencias separadas en algún chardonnay. O sea que de eso a floración es que queda una semana. ¿Vale? Que se podría helar y irse todo al carajo, pero es que ya estamos casi a 10, 12 días de floración. Entonces, claro, tenemos que ver un poco la estrategia en conjunto. Cada uno luego individualmente tendrá que ver cuál es la suya. Pero sí que parece ser que esa acumulación que tuvimos tan bestial en febrero nos puede estar afectando. Porque luego los veranos no dan ni quitan en acumulación de... Pueden dar y quitar en cuanto a acumulación de temperatura total, pero no retrasan ciclo fenológico. Dices, es que junio ha sido muy suave, pues más rápido ha ido la planta. O sea, porque a veces se interpreta esto mal, ¿no? A veces se interpreta mal cuando se dice, no, es que julio pues ha sido un mes, ha hecho muchos días de frío y tal, pero bueno, frío en julio son 24 grados. Y 24 grados la planta está trabajando a máxima. O sea, trabaja mucho menos a 34 porque tiene 4 o 5 horas de bloqueo estomático y no trabaja. Y entonces, esto lo hemos comprobado años de estos. Dicen, no, que el verano viene suave y se ajustará. No, no se ajusta. O sea, al revés, va más rápido todavía, porque la planta trabaja a su máximo. Entonces, la floración es la que nos marca realmente el ciclo, y es la que podemos decir, pues ahora sí que sabemos que vamos 10 días, 15 o 24. Pero bueno, ya hay tendencias y deberíamos estar preparados. Luego se puede ir todo al carajo, lo que he dicho. El hará o no el hará, y habrá zonas que el riesgo de heladas pues lo pueden tener hasta el 15 de mayo. Y esto es así, es un hecho. Pero cuanto más temprano haya iniciado el ciclo, más riesgos de heladas vamos a tener. Eso por otro lado. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Están llegando multitud de preguntas ahora mismo, entonces, bueno, decir que vamos a seguir como unos 5 minutos más porque, bueno, la programación del seminario era la que era y no queremos, por si hay gente que tiene pues otras cuestiones a continuación, pues tener que retrasarse. Deciros que, bueno, estamos recibiendo vuestras preguntas y como tenemos el correo de todos vosotros, pues os trataremos de ir dando respuesta posteriormente. Hay varios de vosotros que preguntáis sobre temas de heladas, por ejemplo, la altura, sobre todo temas relacionados con el cuidado del suelo, la altura máxima de vegetación que se considera que puede ser riesgo para aumentar la helada. Esto, como os he dicho, vamos a ver una presentación específica la semana que viene. Entonces, bueno, podemos dejar las preguntas para ese día. No sé si tú prefieres hacer algún comentario, Julio,
porque sí que hay Mira, varias preguntas yo sobre esto. hago alguna recomendación muy básica, sobre todo porque José Ramón supongo que hablará de tratamientos posheladas, o sea, qué estrategias tomar cuando ya se ha producido la helada, que ellos tienen bastante experiencia en la respuesta de la planta frente a un mecanismo de estrés. Pero por decir 4 o 5 recomendaciones muy básicas, muy básicas. Si estamos cerca de un periodo o sea, de un día de heladas, que eso más o menos por los modelos, aunque el que sucedió hace poco, yo creo que los modelos ni lo marcaban, nos pilló un poco de sorpresa a todos. En nuestra zona no ha generado mucho daño, pero sí que hemos tenido alguna finca con daños de 5%, sobre todo en plantas que están más pegadas al suelo, ¿no? Que son injertos. Sobre todo es la buena gestión de los suelos. Por un lado, si yo tengo cubiertas vegetales, las tengo que mantener muy cortas. Vegetación cercana a la planta, no. ¿Por qué? Porque todo esto nos genera más humedad. Si tengo una helada de convección que se produce por deposición de aire húmedo en las zonas bajas de un valle, si yo tengo humedad, eso va a hacer que sobre el pámpano se genere hielo. Y el daño más gordo se va a producir más, porque se va a producir el rocío y luego la helada. El daño se va a producir mucho mayor en el deshielo que en el propio efecto del hielo. Con el tema de laboreos de suelo, lo mismo. He de laborear los suelos durante la época que no haya riesgo de hielo. Entonces, vamos a aprovechar estos días que vienen borrascas, nublado. Ya sé que en muchos sitios nos ha pillado un poco el toro porque hemos tenido tantas lluvias que es que no estamos pudiendo entrar. Pero hacer las labores ahora y dejar los suelos lo más sellados posibles cerca de los días de heladas. Precisamente para eso. Si yo labro la tarde de antes de una helada, dejo un suelo muy abierto, la humedad sale hacia afuera, tengo más condensación en los pámpanos y el efecto de la helada va a ser mucho más agresivo. Podría enseñar fotos de una línea labrada y la otra no. Y en una tener un 5% de helada en la que no estaba labrada y en la que se labró la tarde de antes tener un 35% de efecto. O sea que podemos nosotros con nuestras estrategias incrementar. Si voy a tener riesgo de heladas, voy a intentar los abonados, nitrogenados, aminoácidos y tal, que les suelo meter, que mucha gente le metemos ahora al inicio del ciclo para despertar a la planta y que tenga una vegetación homogénea y demás, pues los puedo evitar y hacer después para que ese crecimiento no sea tan bestial, porque el crecimiento vegetativo demasiado grande va a hacer que los tejidos también sean más tiernos. Luego, respecto al tamaño, pues depende, yo he tenido heladas en yema hinchada y que me ha dejado 0% de la brotación, cuando normalmente es un estado que soporta bastante bien el hielo, pero hemos tenido heladas en pámpanos de 20 centímetros donde solo se han helado los primeros 5 o 6, con lo cual hemos salvado la producción porque las uvas han quedado por debajo de esos primeros inicios. Luego la altura de la planta pues también va a afectar mucho. Si estoy más pegado al suelo, está claro que voy a tener más riesgo de heladas que el que está por encima, ¿no? Porque a veces ese medio grado o 20 décimas más o menos, pues puede ser crítico. Yo creo que Perfecto, como muchas gracias. pinceladas, yo creo que nos pueden ayudar estos días. Mira, pues si te parece, lo vamos a dejar aquí como preludio de la presentación de la semana que viene. Eh, vamos, vamos a finalizar aquí el seminario online y agradecerte muchísimo, Julio, la presentación. De verdad que aquí en las preguntas hay muchísimas muestras de agradecimiento por tu presentación. Y, y bueno, agradeceros a todos los asistentes vuestra participación, vuestro interés. Habéis enviado muchísimas preguntas. Como os digo, trataremos de daros respuesta individualmente. Y bueno, como decía, hay muchas preguntas de las heladas, así que os remito a la presentación de la semana que viene. Eso es. Que yo creo que será muy Para, interesante, ¿eh? Estar todos exactamente. ahí pendientes porque hay estrategias bastante interesantes que igual no las tenemos tan presentes o que nos acordamos de ellas cada cierto tiempo cuando vienen heladas gordas. Exacto, exacto. Y bueno, como hay muchas preguntas referidas a este tema, pues lo dicho, os remito para la presentación de la semana que viene. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos los asistentes Oye, muchas gracias y a bueno, todos. Salud gracias. y que Eso vengan es. mejores días.